Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de cómo podemos nosotros defender nuestra fe y cómo podemos estar seguros de lo que creemos. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo y qué ideas a veces tenemos equivocadas acerca de él. Entonces vamos a continuar. Ok, la primera cosa importante, chicos, que ustedes deben saber es que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu y que también es santo. Así que la palabra Espíritu Santo obviamente se refiere también a Dios. Él es una Trinidad. Dios es tres personas en una. Habíamos visto la semana pasada. Y pues aunque a nosotros las personas nos cuesta entender este concepto porque estamos acostumbrados a que somos una persona y nada más y nunca hemos conocido lo que es ver tres personas en una sola, Dios tiene esa característica. Así que nosotros no podemos ver a Dios separado y pensar que un día estuvo el Espíritu Santo en un lado y otro día Jesús estuvo en otro lado y otro día el Padre estaba en otro lado, sino que siempre que nosotros vemos en la Biblia la actuación de alguno de las personas de la Trinidad, los otros están también presentes. Entonces, por ejemplo, en la creación podemos encontrarnos donde se relata la historia de la creación y se nos dice que de alguna manera las tres personas estaban ahí. Por ejemplo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la creación. Luego más adelante se dice que Dios hablaba y decía, ¿verdad? Que sea la luz, y fue la luz. Sean los animales y tal cosa, y fueron los animales, ¿verdad? Y existieron. Y luego más adelante en el Nuevo Testamento se nos explica que Jesús también es el verbo, es la palabra. Entonces, aunque nos cuesta un poquito cómo es eso, que una persona es una palabra, bueno, la idea es que el poder de Dios a través de sus palabras también está representado en la figura de Jesús el Hijo. Lo que pasa es que al inicio Jesús no tenía cuerpo porque no lo necesitaba, hasta que él nació y se encarnó en María, en su mamá, y así fue como él nació con un cuerpo. Pero la parte de Dios siempre ha existido. Es un poquito enredado, pero así es como la Biblia nos lo enseña. También el Espíritu Santo nos da la vida. En Génesis 2:4 se nos relata en la creación que así fue como Dios dio vida a Adán. Dice que sopló aliento de vida y en el texto original pues es la misma palabra. Es como el aliento de vida también es el Espíritu y el Espíritu que tenemos adentro nos fue dado también por Dios a través de su Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es Dios, también tiene características que solo Dios puede tener. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno, bueno, es santo, es bueno, es justo, puede estar en todas las partes a la vez. Todo lo sabe, por ejemplo, que son cosas que solamente Dios tiene. Ahora, otra cosa importante es que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza o una influencia o una luz o una palomita o una llama de fuego o una ola de emociones. En la Biblia Dios usa diferentes formas para podernos ayudar a entender cosas que a nosotros nos cuesta un poco porque no son cosas humanas. Entonces, a veces Dios dejaba que la gente pudiera percibir que el Espíritu Santo funcionaba o se representaba como un fuego. En otros momentos, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, descendió como una palomita, ¿verdad? Que la gente pudo ver en ese momento y sabemos que era una representación del Espíritu Santo, pero no es que siempre que usted ve al Espíritu Santo o que el Espíritu Santo es una paloma o tiene forma de paloma o que siempre que el Espíritu Santo está en algún lado es un fuego. No necesariamente, sino que son figuras que Dios ha usado para que la gente pueda entender algo que no se puede ver porque un espíritu no tiene un cuerpo como nosotros lo tenemos. Sabemos que es una persona porque tiene mente, tiene voluntad, enseña, siente tristeza por el pecado,
ama, se enoja, enseña, guía, llama, consuela, acompaña. Todas esas son descripciones del Espíritu Santo en la Biblia, así que vean que todas esas características son características de una persona, no de una luz o de una fuerza, sino que es una persona porque es Dios. Ahora, qué importante es que ustedes y yo sepamos qué es lo que hace el Espíritu Santo. Una cosa muy importante, y ahí están todos los versículos en donde podemos encontrar esas cosas. Por ejemplo, se nos dice en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Por ejemplo, imagínense como cuando uno tiene los lápices, cuando uno va al colegio y casi siempre los lápices tienen un nombre o uno debe ponerles un nombre, ¿verdad? Porque si usted tiene los lápices iguales a los de su compañero cuando están por ahí en el suelo o si trabajaron juntos, luego no van a saber cuál es de cada quien. Entonces uno le pone el nombre al lápiz, ¿verdad? Y ya donde usted ve ese lápiz con nombre, ya usted sabe lo que eso significa. Lo que eso significa es que ese lápiz le pertenece a esa persona que está con ese nombre ahí. Pues algo así es más o menos lo que el Espíritu Santo hace con nosotros en nuestras vidas. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos sella con el Espíritu Santo que nos representa y nos identifica como hijos de Dios. Esto lo que significa también es que entonces una persona que no tiene a Jesús, que no ha creído en Jesús, no tiene al Espíritu Santo de Dios. No ha sido sellado como con el sello de pertenencia que Dios le pone si esa persona no ha creído en Jesús. Algo importante también es que es nuestro abogado defensor. Imagínense cuántas veces nosotros en la vida nos pasa algo o hemos hecho algo que está mal y quisiéramos tener a alguien que nos defienda. Bueno, pues Él es nuestro abogado defensor. A veces podemos pensar que bueno, que metimos la pata y que tenemos la culpa y entonces ¿de qué nos van a defender si de verdad tenemos la culpa? Bueno, pues lo que el Espíritu Santo hace es recordar que Jesús murió por nosotros y Él pagó por las cosas que nosotros hicimos. Y cuando nos hemos arrepentido y nos hemos sentido de verdad identificados con que lo que hemos hecho está mal y hemos pedido perdón, el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. También dice que nos enseña las cosas profundas de Dios, el que nos permite conocer a Dios en su profundidad con sus características es el Espíritu Santo. Es nuestro consolador y nuestro ayudador cuando usted o yo nos sentimos mal y leemos la Biblia y ese versículo nos anima, nos reconforta el corazón. El que está haciendo ese trabajo es el Espíritu Santo. Algo muy bonito es que también la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Imagínense qué lindo, no necesitamos nadie más que esté diciéndole a Dios cosas a favor de nosotros, porque ya el mismo Espíritu Santo lo hace. También algo importante es que Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo es el único capaz de hacer entender a una persona que es pecadora. ¿Saben? Por más que usted o yo le digamos a una persona que algo que está haciendo está mal, si el Espíritu Santo no trabaja en el corazón o en la mente de esa persona no podría llegar a entender que lo que hizo está mal o que que el pecado que él hace lo separa de Dios también. Eso es muy importante. Ok, voy a correrme de aquí. Okay. ¿En qué momento es que llega el Espíritu Santo a una persona? Bueno, ya se los había adelantado antes. En Efesios 1:13, Romanos 8:9 y Juan 3:5 son, por ejemplo, versículos en donde nosotros podemos ver que el Espíritu Santo no es que nace dentro de nosotros desde que nosotros nacemos cuando somos bebés, sino que es la presencia de Dios dentro de nosotros, que es algo exclusivo para los que han creído en Jesús, que Él es el Salvador. Entonces vean que tampoco está diciéndonos la Biblia que es algo como que hay que ser de cierta religión o que hay que hacer cierta cosa extraña o que usted tiene que orar de cierta manera o que para recibir al Espíritu Santo usted tiene que ir a hacer tal cosa, sino que la única cosa que se nos dice que hay que hacer para recibir
el Espíritu Santo es creer que Jesús es tu Salvador. Haberte arrepentido de tus pecados, haberle entregado tu corazón a Dios y creer que Jesús es el Salvador de tu vida. Y en el momento en que crees, Dios te da al Espíritu Santo. Eso es lo que dicen esos versículos. Ok. Por aquí. Ok, hay 3 conceptos que la Biblia nos habla y que tal vez ustedes han escuchado en algún momento o tal vez no acerca del Espíritu Santo. Uno es el bautismo del Espíritu Santo, otra es el fruto del Espíritu Santo y otro es la llenura del Espíritu Santo. Suena un poco enredado, pero las 3 cosas se refieren a cosas distintas. El bautismo es el momento en el que, no en el que te bautizas, no en el que bautizan a un bebé, no es en el momento en el que usted decidió bautizarse y fue y el pastor lo bautizó y todo eso, no. El bautismo a lo que se refiere es una acción espiritual, es algo que sucede espiritualmente en el momento en que crees en Jesús. Lo que estaba explicando antes, en el cuadrito anterior, que es cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador. Puede haber sido que alguien nos lo explicó, puede ser que llegamos a entender que éramos pecadores y que necesitábamos a Jesús simplemente porque un día lo leímos en algún lugar, porque lo escuchamos en algún programa, porque alguien nos lo dijo, por la forma que sea, en el momento justo en el que usted está ahí y usted entiende y cree que Jesús es su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo te bautiza. Porque bautizar lo que significa es también que somos puestos como adentro, como que pertenecemos al grupo de todas las personas que son creyentes o hijos de Dios en el mundo. Y el bautismo lo que nos ayuda es a representar la muerte al pecado y la vida nueva que tenemos a través de Jesús. Entonces, el bautismo sucede solo una vez. Y una única vez y para siempre, que es cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y te sella como propiedad de Dios y empiezas a formar parte del cuerpo de la iglesia, de todos los cristianos que existen en el mundo. El segundo concepto es el fruto del Espíritu Santo. El fruto se refiere simplemente a las características, como una plantita cuando tiene frutas, y usted dice, esa planta está sana porque está dando frutitas. Si una planta está enferma, se le caen las hojas, no puede dar frutas, no puede dar flores porque no tiene fuerzas. Lo mismo sucede con nosotros a nivel espiritual. El fruto del Espíritu Santo se refiere a todas aquellas características que se nos notan en nuestra forma de comportarnos cuando hemos recibido a Jesús, cuando de verdad hemos nacido de nuevo. Y esa vida de Dios se nota en nosotros a través de nuestras características, de nuestra personalidad o de nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, la Biblia menciona el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, el dominio propio, como algunos de sus frutos que se le notan a una persona cuando ha nacido de nuevo. La siguiente es la llenura. Esa es una experiencia que nosotros podemos tener cada vez que nosotros decidimos apartarnos del pecado y dar el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Otra cosa que debemos tener mucho cuidado es son 3 cosas que nosotros podemos hacer con el Espíritu Santo. Una es resistirle, la otra es apagarlo y la otra es entristecerlo. Entonces vamos a ver las 3 cosas de las que nos previene la Biblia acerca del Espíritu Santo. Resistirle, por ejemplo, es no rendirse a Él cuando Él intenta dirigirte en alguna dirección. Por ejemplo, digamos que un día estás en una conversación con unos amigos o amigas y de repente alguien toca un tema que vos sabes que vos podrías decir algo a esas personas. Algo puede ser acerca de Jesús, puede ser alguna verdad espiritual o alguna cosa que sabes que puedes decir y el Espíritu Santo como que te anima desde adentro y te dice, vamos,
decile tal cosa, acordate de lo que leíste en tal versículo, o, ay, dijo que tal, y ya vos sabes que eso no es cierto, pero sabes la verdad, decile. Y cuando nosotros decidimos no hacerlo, estamos resistiéndonos a rendirnos a Él en la dirección en la que Él nos está llevando. La otra situación sucede cuando uno puede apagar al Espíritu Santo. Por ejemplo, esto sucede cuando nosotros, por ejemplo, puede ser que estemos en una situación en la que sabemos que podemos ayudar a alguien o que podemos, o que tal vez incluso puedes sentir que estás en tu casa solito y sientes deseo de leer la Biblia, pero a la vez te da pereza, o cuando dices, ay, yo debería tener aquí un ratito para orar, pero la verdad que tengo tantas ganas de ir a hacer aquello otro que pensé hace un rato, que hoy, cuando uno está en ese momento, uno también puede apagar al Espíritu Santo. Si te pones a ver, en ninguna de las situaciones se nos dice que el Espíritu Santo se sale de nosotros o que nos abandona o que se va. En el Antiguo Testamento sí pasaba eso. Sí pasaba porque como Jesús no había muerto todavía, las personas no podían tener al Espíritu Santo permanentemente dentro de ellos y las cosas funcionaban distinto. Pero a partir de que Jesús murió y resucitó, por eso fue que cuando sucedió aquella historia que se nos cuenta en Hechos, en donde todos los discípulos y las personas que estaban reunidas en un lugar se les aparecieron como unas llamitas en la cabeza como de fuego, ese fue el día a partir del cual, ahora sí, el Espíritu Santo podía estar permanentemente y sellarnos como la presencia, como la pertenencia de Dios cuando hemos creído en Él. Entonces, ahora, en este tiempo, el Espíritu Santo cuando llega a tu vida nunca se va, pero sí puedes resistirlo o apagarlo. La otra cosa es entristecerlo. Es otra forma en como la Biblia nos explica qué sucede cuando, por ejemplo, aquí es lo contrario, aquí no es cosas buenas que deberías hacer y no haces, sino más bien cuando haces cosas malas, cuando estás pecando y el Espíritu Santo te dice, no, 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 eso no se hace, no, acuérdese que eso no. Y uno va y uno lo hace. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo se entristece. Y sabes, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia por mucho tiempo, cuando nosotros dejamos de estar en sintonía con Dios a través de la oración, cuando ya no vamos a la iglesia ni nos conectamos, cuando no buscamos de alguna manera llenar nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo no se va, pero es como que fuera una lucecita que nosotros no la dejamos brillar en todo su esplendor dentro de nosotros. Y entonces vamos como apagando la fuerza. No es que Dios se apaga, porque Dios siempre está igual. Lo que nosotros estamos haciendo es que más bien nosotros no le estamos dejando a Él tener todo el control que Él podría tener de nuestra vida. No le estamos dando a Dios la oportunidad de hacer brillar sus características a través de nosotros. Porque Dios no es que se hace pequeñito, porque Dios no se va a hacer pequeñito porque yo no lo deje hacer lo que Él quiere hacer. La que pierdo soy yo, la que dejo de sentir la influencia de Dios en mi vida soy yo. Entonces, chicos, vean qué importante que es que nosotros conozcamos acerca de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. En conclusión, el Espíritu Santo es Dios. Ahora hay algunas personas que no creen que el Espíritu Santo sea Dios, así como vimos en nuestra clase anterior que había gente que, por ejemplo, piensa que Jesús sí existió y fue una buena persona, pero no necesariamente creen que Él es Dios y mucho menos el Salvador. Hay gente que también cree que el Espíritu Santo no es Dios y también hacen burlas de la gente cuando habla acerca del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado porque en realidad el Espíritu Santo es Dios también, es la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros en el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Nunca nos va a dejar y es la garantía de que le pertenecemos a Dios. Así que chicos, espero que esto les haya servido para que en alguna oportunidad cuando tengan chance para compartir con otra persona acerca de lo que ustedes creen, ahí tengan todas las bases para poder saber qué es lo que ustedes creen,
acerca del Espíritu Santo y dónde están en la Biblia los versículos donde lo podemos encontrar. Que estén muy bien y nos vemos el próximo domingo. Chao.